Bueno, pues buenas tardes. En este vídeo lo que vamos a hacer es integrar nuestra aplicación con otra de las funcionalidades que nos ofrece Firebase, que en este caso es una base de datos. La tenemos aquí en extensión, o en compilación, mejor dicho. Aquí tenemos dos tipos de bases de datos que podemos emplear, la Real Time Database, más orientadas a velocidad, quizá carecen un poquito más de posibilidad de diferentes tipos de consultas. Y Firestore, que bueno, también son rapidísimas, pero sí que tienen una estructura un poquito más precisa. Entonces tenemos que darle a esa extensión, crear la base de datos, y aquí lo que vamos a hacer es comenzar el modo de prueba. Lo que nos va a dar este modo de prueba es, da la posibilidad de elegir dónde queremos que esté el sistema de base de datos. Nosotros vamos a coger el oeste Europa, West. Una vez que se nos crea, pues lo que tenemos aquí son las reglas. Las reglas que nos ha introducido de acceso son que estará permitido la escritura y la lectura siempre y cuando la fecha actual sea menor que el 16 de noviembre, ¿vale? Nosotros lo que vamos a hacer, para que el tutorial esté disponible más allá, lo que vamos a hacer es, puentear esto con un true, ¿vale? No es, a nivel de seguridad no es muy recomendable, pero bueno, a nosotros nos va a permitir que esté disponible siempre para lectura y escritura. Y luego no vamos a entrar en uso de índice ni más allá, ni mucho menos, ni en estadística. Lo que vamos a hacer es explicar que es una base de datos orientada a documentos. Recomiendo que veáis un poquito más adelante pues, documentación sobre este tipo de base de datos. Se basa en colecciones. Dentro de colecciones pues existen documentos, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es crear una colección que se llame notas y dentro vamos a guardar las notas. Aquí poco más hay que hacer, pero lo que nos tenemos que hacer es llevarnos en la ruleta, en la configuración del proyecto, confirmar que tenemos un proyecto web creado, y aquí en config, cuidado que estos son los datos muy sensibles, nos vamos a llevar y vamos a copiar directamente toda esta variable. Ahora nos vamos a ir a nuestro proyecto y nos vamos a dirigir a environments, environment de producción o de pruebas. Por ejemplo, vamos a empezar con el de pruebas. Le damos a la coma, insertamos aquí, sustituyendo este igual por dos puntos, la configuración, y quitando estos 2 puntos, la configuración para la conexión con nuestro Firebase. Esta no es la forma más segura de hacerlo. Se podría haber hecho pues teniendo un backend en el cual le hacemos una petición, limitamos también el origen de las peticiones y que ellos nos devuelva la configuración, no incrustarlo directamente en nuestro JavaScript. Pero bueno, como lo vamos a hacer para pruebas, pues lo tenemos así. ¿Qué es lo que acabamos de copiar? Pues es el archivo que nos permite, o es la información que nos permite conectarnos a nuestro sistema de Firebase. Recordar que ya instalamos el plugin npm, la librería Firebase en el video tutorial de login. Y en este caso ahora tenemos que instalar otra librería que es @AngularFire, que nos permite manejar este tipo de base de datos. Como ya teníamos instalada Firebase, pues me la ahorro y aseguraros que está en la carpeta adecuada que decís dentro del proyecto. Bien, una vez que ya tenemos la librería instalada, lo que vamos a hacer es configurar app-module para que haga la configuración de la conexión. Para ello necesitamos pues dos importaciones. La primera de ellas, las dos primeras son estas, el Angular Fire Module y el Angular Firestore Module. Con el primero de ellos lo que vamos a hacer en imports, lo vamos a bajar todo, lo vamos a incluir y aquí vamos a importar el archivo de configuración de environment que tenemos, environment.firebaseconfig. Entonces lo que hacemos es, este módulo le inyectamos la configuración para la conexión y ya tenemos asegurado que estamos conectados a Firebase, ¿vale? Y ahora vamos a importar también el módulo que nos va a permitir tener ciertas funcionalidades con la base de datos Firestore. Ya tenemos todas las importaciones preparadas para poder hacer uso. Lo siguiente sería crear un servicio en el cual centralicemos todas las funcionalidades relacionadas con la conexión a base de datos. Ciertamente es que nosotros ya tenemos un servicio de Node Service que bien podemos utilizar para todo este tipo de funcionalidades, puesto que ya podemos reutilizarlo. Lo que vamos a hacer es la siguiente operación. Vamos a incorporar o importar el siguiente módulo. Aquí vemos la ruta. Angular Firestore, que va a apuntar nos va a dar todas las funcionalidades de ese tipo de base de datos. Y Angular Firestore Collection es la colección a la que vamos a apuntar, que como hemos dicho antes, concretamente en toda la base de datos se organiza por colecciones.
Bueno, pues esto es la base de datos y esto es la colección a la que vamos a apuntar, que va a ser pues notas. A partir de ahí, la verdad es que se puede configurar el servicio de diferentes formas. Vamos a ver una de ellas. Por ejemplo, podríamos incluir estas dos variables. La primera nos incluiría la ruta de la colección a la que vamos a apuntar. Si aquí vemos nuestro panel, estaríamos indicando que vamos a atacar a una colección que es /notes, como una carpeta en la cual dentro de esa carpeta estarán todos nuestros documentos, nuestras notas. ¿Vale? Eso no está creado ahora mismo, pero da igual, se puede crear en tiempo real en cuanto hagamos acceso. Es decir, que vamos a atacar a la colección /notes, al path /notes, y este va a ser el puntero que va a hacer, de hecho, va a apuntar, valga la redundancia, a esa colección y nos va a permitir hacer modificaciones sobre ella. Para poder hacer uso de la conexión de base de datos tenemos que importar pues el servicio de Angular File Store, le vamos a llamar el alias db, y con este variable db lo que vamos a hacer es use userref, es decir, userref, perdón, le vamos a cambiar el nombre, noticeres, la referencia a las notas, ¿vale? This noticeres va a ser igual a db.collection y se le pasa el dbpath. Con lo cual, lo que hacemos es, de nuestra base de datos FileStorage, de todas las colecciones, irnos a la que apunta /notes. Y ahí vamos a tener como un puntero, una referencia a esa colección. A partir de ahí, gracias a noticeref, vamos a hacer todas las operaciones que sean oportunas. Vamos a intentar hacer el CRUD. Aquí, como podemos ver, antes teníamos que generar una clave aleatoria. Ahora vamos a dejar que sea Filebase el que nos genere nuestra clave aleatoria. Entonces nos vamos a conectar a Filebase e insertarlo. ¿Cómo se hace? Utilizaremos this. Tengo que hacer una referencia o hacer una inclusión, un comentario, y es que en un proyecto real deberíamos controlar los errores. No sabemos si ha dado algún tipo de fallo de conexión, etcétera, etcétera, y ese control de errores y esa verificación deberíamos hacerlo en un proyecto real. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar esa referencia y el método add directamente. Add, que recibe cualquier JSON, cualquier objeto, y él lo va a inyectar como un documento nuevo bajo esa premisa, bajo la colección notes. No existe notes, luego la va a crear y dentro de notes va a crear el documento que nosotros pongamos. Bueno, pues aquí lo que recibimos es un inote, ¿no? Un inote está compuesto de la siguiente interfaz, que es, vamos a ir hacia ella, ID aleatorio, title y description, ¿vale? Hasta ahora, title, como es una nueva nota, ID no está en su interior, con lo cual nos viene bien. Y lo que vamos a hacer es añadir directamente este JSON utilizando el método spread, con lo cual lo que estaríamos insertando es exactamente el objeto tal cual nos llega en un nuevo documento, ¿de acuerdo? Este add lo que hace es devolvernos una referencia, una promesa a la referencia del nuevo documento. Entonces, para ello lo que vamos a hacer aquí es poner una sync para poder poner aquí un let.ref away. ¿Qué significa eso? Bueno, en primer lugar deberíamos controlar try catch para poder saber si ha habido un error o no ha habido un error en cuanto a la conexión, ¿vale? A la creación de la base de datos. Eso es lo primero que deberíamos hacer. Yo no me voy a parar a controlar errores, pero por lo menos lo voy a poner para que quede constancia, ¿no? Entonces aquí podríamos poner console error. Si no ha habido ningún error, la referencia, esta referencia, que es una, si podéis poneros encima, te va a dar exactamente a qué hace referencia, que es un document reference. Podemos importarlo, importamos aquí arriba, perdón, document reference, porque no me importa automáticamente. Le decimos que de tipo genérico, sería de inote, pero bueno, para no complicarnos la vida, una referencia a un tipo de documento genérico. Y entonces aquí lo que acabamos de recibir, lo tenemos ya, es que podemos sacar su ID, es decir, el ID que le ha asignado la base de datos. Entonces, de esta manera, podríamos ya ahora sí traernos toda nuestra programación aquí arriba, ¿no? De la siguiente manera, esto sería ya de ref ID. Entonces, lo único que ha pasado es que el ID que recibimos de la base de datos es un string, el que nosotros habíamos puesto aquí era un number, así que lo vamos a modificar a string. Podríamos incluso ponerle una posible string number, ¿vale? Y así no habría problema. Y de esa manera ya nos da error. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues fijaos un poquito, ¿vale? Vamos a ver. Esto ya no lo quiero, ¿vale? Y lo que hacemos es,
Nos conectamos a la base de datos, añadimos el nuevo documento, recogemos el ID que le ha dado el nuevo documento, ahora vamos a ver lo que ocurre en la base de datos, se lo asignamos a nuestro objeto y lo incluimos en nuestro array, que eso es lo que el array lo que está haciendo es permitir que se pinte, ¿no? Que se pinte esa lista en el documento. Aquí tenemos dos notas de ejemplo, ya las voy a borrar, las voy a dejar en blanco y voy a arrancar el servidor de prueba para que veamos qué es lo que tenemos por ahora. Bueno, aquí tenemos la aplicación, ¿de acuerdo? Ya la hemos logueado, no hay ninguna nota ahora mismo porque la hemos borrado. Voy a crear la nota hola mundo, voy a sacar F12 por si vemos algún error. Sacamos la consola y enviamos. A priori no ha salido ningún error, nos volvemos al inicio. Vemos que la nota está y ahora lo que nos vamos a ir es a Firebase para ver cómo se ha quedado la situación. Refrescamos Firebase y vemos cómo automáticamente se nos ha creado notas, se nos ha creado un ID, una clave primaria que ahora crea, bueno, clave primaria, un identificador de documento y dentro de description hola mundo ID5. ¿Por qué ha puesto un ID5? Veamos el código. Nos vamos a la página de New, que es donde creamos la nueva noticia. Vemos que efectivamente invoca el servicio de create node, pero veamos el HTML. El HTML es que tenemos insertado aquí un documento, digamos, por defecto, el que creábamos por defecto con un ID igual a 5, ¿vale? Mantener esto vacío. Vamos a mantener también, digamos, el valor a 0. ¿Y cómo podemos hacer eso, no? Porque hicimos obligatorio el campo ID. Lo que podemos hacer en el servicio es directamente, antes de insertarlo, decirle que nota que el ID no lo incluya. Lo que tenemos que hacer es no desplegar, digamos, todos los campos de nota, no hacer desplegar el campo ID. Y os voy a enseñar una forma de hacerlo, ¿no? Puedo declarar una variable let compuesta de un ID y de todo lo de un objeto que le vamos a llamar new note without ID. Y a esto se lo vamos a asignar new note. Entonces este operador lo que hace es new note, se lo asigna, lo despliega new note with ID menos la ID. Entonces cuando yo inserte aquí new note without ID, veamos un poquito probando qué es lo que ocurriría, ¿de acuerdo? Vamos a arrancar. Bueno, me voy a nueva nota. Ya vemos que no se rellena con hola mundo. Aquí digo adiós mundo. Inserto. Y ahora vamos a ver la base de datos cómo queda. Vemos que se ha creado un nuevo documento. Y en el siguiente documento ya solo aparece descripción y título. Ya no insertamos ID como en este. Porque el ID no lo queremos aquí dentro, sino lo queremos aquí fuera. Esta va a estar en nuestra ID. Es un poquito la transformación que vamos a hacer. Nuestra nota en TypeScript sí va a tener el modelo description title ID, pero lo que es la base de datos, la ID va a ser el identificador de documento, ¿no? Vamos a hacer esa transformación. La siguiente operación que vamos a hacer es ya tenemos el create node, vamos a hacer el get nodes. Por ahora lo que hacíamos es inyectar el array, pero claro, el array está vacío. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, al principio de la conexión, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer la conexión con la base de datos y cargar todas las notas del servidor. Podríamos programarlo de otra forma, ¿vale? Entonces, ¿cómo se cargan todas las notas del servidor? Pues simplemente hacemos así, this user, digo, notas ref, y nos traemos, eso ya sería traerse la referencia, ¿de acuerdo? Esto lo que devuelve, si nosotros nos ponemos encima, es una Angular Firestore Collection, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer con ella? Lo que podemos hacer con ella es traernos, ver los cambios. Esto devolvería un observable con los cambios, con el valor de todos los cambios, ¿vale? Nosotros lo que vamos a hacer en este caso es traernos esa lista y podríamos recorrerla o incluso podríamos suscribirnos para ver qué es lo que trae. Vamos a suscribirnos y vamos a imprimir aquí console log lo que trae para que veáis un poquito la operación. Lo que trae, como podéis ver, es un objeto de tipo query snapshot. En el punto docs trae dos query document snapshot, que lo que hacen es el puntero a los documentos, ¿vale? Al ID, ¿veis? La ID, y si existe o no existe, y la referencia al documento, en fin, que lo que podemos atacar es directamente a docs cuando ya lo tengamos, y de esa manera podemos programarlo de la siguiente manera. Si el documento letDocs es igual a dDocs, ahora sí podríamos hacer lo siguiente. Docs entonces es un array.
Entonces, si nosotros, por ejemplo, hacemos un for each, por probar un momento, en el que cada iteración pues, va a ser el elemento del documento iésimo, entonces D, ahora, ¿qué podríamos hacer con D? Con D podemos sacar la ID y podemos sacar la data. Claro, esto es muy interesante. Si os fijáis, console log, voy a hacer un console log de D, ID y de D, console log de D y D por un lado y console log de D.data. Data es un método, con lo cual lo invoco. Como podéis ver, en cada vez que itero, ID me da la clave, data me da el contenido. Claro, podéis ver que yo necesito hacer la transformación inversa. Yo quiero construir ahora por cada documento, yo tengo el ID separado de la data y yo lo que quiero generar es un documento de tipo de el DID y ahora sí quiero traerme todo lo demás. Title sí que quiero el title y description sí que quiero el description, es decir, quiero incorporar este. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues podemos hacerlo de muchas maneras, pero una de las maneras más interesantes que podemos hacer es la siguiente, que es o bien por map o bien haciéndolo más despacito con un for each. Si lo hacemos más despacito con for each, primero lo voy a hacer con for each más despacito. El documento, digamos, el nuevo documento sería algo así como un objeto que tiene una clave ID compuesta de DID y luego podría utilizar el spread de DData. Entonces, ¿esto qué me incluiría? Pues esto me incluiría el ID va a valer pues lo que valga el ID y luego el operador spread me va a hacer que title me va a insertar el título correspondiente y description lo mismo, ¿vale? Entonces esto me funcionaría y lo único que tendría que ir haciendo es por cada documento thisnotes.push, es que me lo autocomplete, push new D. Entonces de esta manera voy a refrescar para que veáis un poquito cómo queda. De esta manera ya tendríamos cargadas nuestras notas perfectamente. Voy a dejar documentado este mecanismo, ¿vale? Otro de los mecanismos un poquito más elegante, digamos, un poquito más sofisticado, sería simplemente, como realmente nuestra lista está vacía, podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer que nuestras notas sean igual al resultado de aplicarle a docs un map. ¿Qué map? Pues cada elemento, lo que vamos a hacer, voy a hacerlo despacito, ¿vale? Lo que voy a hacer es devolver return id igual a d.id y d.data. Entonces, de esa manera obtenemos pues simplemente lo mismo que aquí arriba, ¿vale? Solo que directamente lo que hacemos aquí es que el array resultado de aplicar este mapeo, que no es más ni que menos que recorrer los elementos iésimos y devolver un array compuesto de pues, un poco la transformación que hemos hecho aquí también, ¿vale? Pues eso va a ser mi thisnotes. Entonces vamos a probar un poquito el resultado para ver que funciona realmente. Y aquí vemos cómo podemos tener nuestras notas también. Entonces, bueno, ha parecido un poquito complicado, simplemente es porque lo que hemos hecho es que en la base de datos hemos utilizado la clave pues fuera, ¿no? Como apuntador al documento, que es como funciona, pues digamos, la base de datos orientada a documentos. Luego, antes de terminar con este vídeo, decir que aquí en Create lo que hemos hecho es dejar que la clave primaria se autogenere, ¿no? Y será que nos genere. Pero habrá aplicaciones, y por eso voy a dejar este documento aquí, habrá aplicaciones en las que nosotros queramos, no es la nuestra, creamos una nota con una clave ya que nosotros le dejamos pasada, ¿no? Por referencia. Entonces, en ese caso también Firestore nos permite, digamos, crear Create Note with ID. With key, le voy a llamar. Nos permite hacerlo con este código. Lo vemos a continuación. Veamos. Si nos pasaran la clave, podríamos hacer una referencia a un documento. Si existiera, lo que va a hacer, gracias a esto, es machacarlo. Vamos, si existe, lo machaca. Si no existe, lo crea. Es decir, algo así como en SQL, update if exist, y si no existe, pues insert, ¿vale? Entonces insertamos la información en este documento, es decir, hace un puntero dentro ya
de barra notes, hacen una referencia a la clave concreta e insertar los datos. Y si existe, lo machaco. Entonces lo dejo aquí puesto porque me parece bastante interesante. No para nuestra aplicación, no la vamos a hacer uso, pero para que vosotros lo tengáis como documentación.